El barril amontillado. Los 1000 agravios de Fortunato yo los había soportado lo mejor que pude, pero cuando se atrevió al insulto, juré vengarme. Vosotros, que conocéis tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegaréis a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente, pero la misma decisión con la que había resuelto excluido toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es el que quien se venga. Debe comprenderse bien que ni de palabra ni de obra di Fortunato motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa entonces tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida. Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración y aun de ser temido. Se enorgullecería siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieran, con objeto de dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos los compatriotas, era un verdadero charlatán, pero en cuanto a vinos añejos era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era un experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió una excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. El hombre estaba vestido de payaso, llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí que no había estrechado la mano como aquel momento, y le dije, querido Fortunato, este es un encuentro afortunado, pero qué buen aspecto tiene usted hoy. El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado, y tengo mis dudas. ¿Cómo? Dijo él. Amontillado. Un barril. Imposible, y en pleno carnaval. Por eso cuando le digo que tenga mis dudas, contesté, e iba a cometer las tonterías de pagarlo, como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted y temía perder la ocasión. Amontillado. Tengo mis dudas. Amontillado. Y he de pagarlo. Amontillado. Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Lucchesi. Él es un buen entendido. Él me dirá. Lucchesi es incapaz de distinguir el amontillado de Jerez. Y no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar pueden competir con el de usted. Vamos, vamos allá. ¿A dónde? A sus bodegas. No, querido amigo, no quiero abusar de su amabilidad, pero veo que usted tiene algún compromiso. Lucchesi, no tengo ningún compromiso, vamos. No, amigo mío, usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas, están materialmente cubiertas de salitre. A pesar de todo, vamos, no importa el frío. Amontillado, le han engañado a usted, y Lucchesi no sabe distinguir el Jerez de amontillado. Y diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo, me puse un antifaz de seda negra y me ceñí bien al capote del cuerpo, y dejé que Fortunato me arrastrase hasta mi palacio. Los criados no estaban en casa, habían escapado ay, para ir a divertirse en honor del carnaval. Ya yo les había dicho antes que no regresen hasta mañana, y les había dado órdenes explícitas para que no estorbara por la casa. Estas órdenes eran suficientes de sobra, lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volvieran las espaldas. Cogí 2 antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndolos encorvarse a través de los distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños y nos encontramos uno frente a otro sobre el suelo húmedo de las catacumbas de Montresor.
Al andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas. ¿Y el barril? Preguntó. Está más allá, le contesté, pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas que destilaban las lágrimas de la embriaguez. ¿Salitre? Me preguntó. Por fin. Salitre, le contesté. Hacía mucho tiempo que usted tiene esas tos. Ejem, ujú. A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos segundos. No es nada, dije por último. Venga, le dije enérgicamente. Volvamos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que a mí respecta, es distinto. Volvámonos. Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Aparte, además, cerca de aquí vive Lucchesi. Basta, me dijo. Esta tos carece de importancia. No me matará. No me moriré de tos. Es verdad, le contesté. Y el efecto no me propongo yo alarmarlo a usted sin motivo, pero debe usted ciertas precauciones, y un trago de este medoc los protegerá a usted de las humedades. Y diciendo esto, me rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas tumbadas en el húmedo suelo. Beba, le dije, ofreciéndole el vino. Llémose la botella de los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles solaron. Bebo, dijo, a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro. Y yo, por la larga vida de usted. De nuevo me cogió el brazo y continuamos nuestro camino. Esas cuevas, me dijo, son muy vastas. Los Montresors, le contesté, eran una grande y numerosa familia. He olvidado cuáles eran sus armas. Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón. Muy bien, dijo. Brillaba el vino en sus ojos y retiñaban los cascabeles. También se caldeó en mi fantasía a causa de Medoc. Por entre, las murallas formaban por montones de esqueletos mezclados con barriles y tóneles. Llegamos a los más profundos, recintos de la catacumba. Me detuve de nuevo. Esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo más arriba del codo. El salitre, le dije. Vea usted cómo va aumentando como si fuera musgo. Cuelgan de las bóvedas. Ahora estamos bajo el techo del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted, volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos no es nada. Continuemos, pero primero echemos otro traguito de Medoc. Rompí un frasco de vino de Grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con el ademán de que no puedo comprender. Le miré sorprendido. Él repitió el movimiento grotesco. ¿No comprende usted? Dijo. No, la verdad, le repliqué. Entonces, ¿no es usted de la hermandad? ¿Cómo? ¿No pertenece usted a la masonería? Sí, dije. Sí. ¿Usted? Imposible. ¿Un masón? Un masón. A ver, un signo. Le contesté, sacando de debajo de mi roquelaire una paleta de albañil. Usted bromea. Pero en fin, vamos al amontillado. Bien, guardando las herramientas bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. En lo más apartado de la cripta, descubrí hacia otra menos espaciosa. En sus paredes habían alienados restos humanos de lo que amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como las grandes catacumbas de París. Del cuarto habían sido retirados los huesos, y yacían esparcidos por el suelo, formando por un rincón de montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase también otro recinto interior de unos 4 pies de profundidad y 3 de anchura. No parecía haber sido construido para uso determinado, sino que parecía sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas, y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que las circundaba. Adelante, se le dije. Ahí está el amontillado. Si aquí estuviera Lucchesi. Es un ignorante, interrumpió mi amigo, mientras saltaba adelante con un paso inseguro y yo seguí inmediatamente detrás de él. En un instante alcanzó al fondo del nicho
y lo hallaré cortado el paso por con la peña se detuvo aturdido y perplejo. Un instante después ya lo había encadenado en el granito. Había en su superficie 2 argollas de hierro separadas horizontalmente una de otra por una de 2 pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos. Estuve demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto. Pase usted la mano por la pared, le dije, y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en efecto, muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese. No, entonces no me queda más remedio que abandonarlo, pero debo antes prestarle muchos cuidados que estén en mi mano. El amontillado, exclamó mi amigo. Cierto, repliqué, el amontillado. Y diciendo estas palabras me ataría en aquel montón de huesos a los que antes había aludido, apartándolos a un lado no tarde que dejar descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda y la tercera y la cuarta. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una seguidilla de fuertes e impenetrantes alaridos, estallando súbitamente de la garganta de aquel cuerpo encadenado, parecía rechazarme violentamente. Por un breve momento vacilé, temblé y desvaneando me estoqué empecé a tentar con él por dentro de aquel recinto, pero un momento de reflexión me tranquilizó. Puse mi mano sobre la macina pared de piedra y respiré satisfecho. Los repetí y los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice y el que gritaba acabó por callarse. Ya era medianoche y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octavas y décimas hiladas. Había terminado la totalidad de la oncena y quedaba tan solo una piedra para colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una gada que me puso los pelos de punta. Se metía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía: ja, 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 buena broma, amigo, buena broma, lo que nos hemos reído luego del palazo. A propósito de nuestro vino. El amontillado, dije. Sí, el amontillado. Pero no se nos hace tarde, no estará esperándonos el palazo, Leslie, Fortunado y los demás. Vámonos. Sí, dije, vámonos ya. Por el amor de Dios, mostresor. Sí, dije, por el amor de Dios. En vano me esforcé en obtener respuesta de aquellas palabras. Me impacienté y llamé en voz alta: Fortunato. No hubo respuesta y lo volví a llamar. Fortunato. Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Sentí una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré en terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Contra aquella mampostería volví a levantar la antigua muralla de huesos. Durante medio siglo nadie los ha tocado. In paz requiescat.